Buenos días. Vamos a continuar con el tema del compensador y vamos a ver el día de hoy lo que se refiere al compensador tipo 3. Pero antes que eso vamos a ver cómo se selecciona básicamente el tipo de compensador, que depende básicamente de la cantidad del bus requerido. Entonces el tema de hoy es precisamente la selección del tipo de amplificador de error apropiado para la aplicación del tipo de convertidor, ¿no? Entonces se necesita aquí básicamente tanto al tipo de convertidor que vamos a tratar de compensar y la respuesta transitoria que debe tener para su diseño. Entonces a partir de ahí se diseña o se selecciona la cantidad de bus que requiere el tipo de convertidor, observando la respuesta que tiene básicamente en el diagrama de Bode el convertidor. Entonces, de los tres tipos de convertidores que ya se han definido, tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Entonces, en el caso del tipo 1, que es un simple eh, amplificador integrador, no ofrece aquí ninguna amplificación de fase. Este tipo de compensador tipo 1 pues se utiliza en convertidores donde no haya mucho desplazamiento o el desplazamiento sea pequeño en la etapa de potencia. Cuando se requiere, aquí en inglés se le llama el roll-off, cuando hay un desplazamiento gradual hacia la respuesta de la ganancia que se va reduciendo y se encuentra alejado de la frecuencia resonante de un filtro de segundo orden. El tipo 2 es cuando se utilizan aplicaciones de corrección de factor de potencia por medio de un amplificador de tipo de transconductancia. El convertidor tipo 2 es el que se utiliza más ampliamente y funciona muy bien para etapas de potencia con retrasos que son menores a los menos 90 grados, como vimos en el ejemplo, y donde la cantidad del bus se aplica debido a la amplificación que esto conlleva la resistencia equivalente serie que tiene el capacitor de salida. Y este efecto de este parámetro ESR es necesario cancelarlo con esto para reducir la ganancia en alta frecuencia. Entonces aquí se puede utilizar los modos de control por modo corriente o por modo voltaje, ¿verdad? El modo corriente pues es básicamente usarlo en el modo de conducción continuo y en el modo voltaje en el modo discontinuo, que es el control del ciclo de trabajo directo. Entonces este tipo 2 es frecuentemente utilizado para muchos de los convertidores que ya conocemos. Cuando se tiene una necesidad de un desplazamiento distinto al del tipo 2, que requiere solamente compensar en desplazamientos de menos a los menos 90 grados, es cuando utilizamos el compensador tipo 3. Entonces en esta configuración se utiliza donde ese desplazamiento de fase, que es el Φ1, que ese lo observamos de la ganancia del convertidor en lazo abierto. Dice, es traído por la etapa de potencia y que puede alcanzar hasta los 180 grados, ¿verdad? Entonces cuando hay que compensar en fase bastante, pues se utiliza el tipo 3, ¿verdad? Cuando sea menor a los 180 grados de desplazamiento de fase. Este ofrece el mayor bus, es decir, la mayor cantidad de amplificación de la fase, podemos conseguirla con el tipo 3, para un valor dado del factor K de cualquier tipo de amplificador. Y en general este tipo 3 o este compensador va a tener un mejor desempeño que los tipos 1 y 2. En las aplicaciones, en los casos como el convertidor reductor, en modo voltaje, en operación de modo continuo, o el tipo de bus derivado, es donde
generalmente tiene muchas aplicaciones el tipo 3, ¿verdad? Inclusive el flyback también es un convertidor que requiere a veces poder compensar con un mayor boost y se utiliza el tipo 3. El amplificador compensador tipo 3, pues ya lo comentamos un poco su configuración en el video pasado. Y básicamente esta es la configuración del tipo 3. Lleva una impedancia, ¿verdad?, de retroalimentación, que es la ZF, compuesta por esta red, y la ZI, que va a estar compuesta básicamente por esta otra etapa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la impedancia de retro y la impedancia de entrada. Entonces aquí en el tipo 3 se aumentan los componentes que debemos diseñar para formular este amplificador de tipo 3. Tenemos la resistencia de entrada R1, que está junto con la resistencia que habíamos comentado la otra vez en derivación. Tomamos una porción del voltaje que estamos retroalimentando aquí como voltaje de feedback, que viene del voltaje de la salida de nuestro convertidor. Entonces esta es parte de esa red de resistencia que está tomando una porción del voltaje de la salida. Una R1, una R2, que ya la veíamos también en el tipo 3, y una R3. Y básicamente pues aquí se agregan dos componentes, que es R3 y C3, a la red de entrada. El procedimiento para el diseño de este compensador tipo 3 pues es seguir con el procedimiento del factor K, que les vuelvo a recordar, ahí en las notas les agregué un enlace donde pueden entrar ustedes a esa página, registrarse en la librería técnica para descargar algunos de los artículos y notas importantes referidos al método del factor K. Entonces, en este método, primeramente seleccionamos, como en el caso anterior, en el tipo 2, seleccionamos la frecuencia donde queremos que cruce nuestra ganancia, nuestro convertidor ya en lazo cerrado, donde queremos que haya ese cruce donde se presente la ganancia y son 0 decibeles, ¿verdad? Estos son decibeles o ganancia unitaria. Y esto pues lo hacemos aplicando el criterio que ya vimos en el tipo 2, que es la frecuencia de cruce debe ser mucho menor a la frecuencia de conmutación. Y la frecuencia de cruce selecciona algunos autores en la literatura, pues un valor aproximado entre 1/4 a 1/5 de la frecuencia de conmutación. Inclusive hay literatura donde lo mencionan que hasta 1/10 se puede seleccionar esta frecuencia de cruce, ¿verdad? Pero yo creo que con este criterio de 1/4 a 1/5 es suficiente para designar la frecuencia de cruce. Enseguida se realiza la definición del margen de fase, que es PM, el phase margin. Y PM se selecciona, como lo habíamos comentado anteriormente, entre un rango de 30 a 60 grados. A veces lo pueden incrementar hasta 70, 80, pero creo que este rango es el adecuado para un buen margen de fase de nuestro convertidor y con eso asegurar la estabilidad del sistema. Enseguida se realiza el cálculo del parámetro boost, ¿verdad? Aquí le faltó, creo que una T, ¿verdad? De boost. Este parámetro pues es el que le da la amplificación a la fase para poder reducir el desplazamiento de fase que pueda tener el convertidor. En el caso del tipo 3, aquí nos da esta ecuación. El boost va a ser el margen de fase que designemos en este rango, menos PS, donde PS representa el desplazamiento de la fase negativa que ya trae el convertidor leído en la frecuencia de cruce. Entonces esa la van a ustedes a leer del
del diagrama que obtengan del modelado del convertidor. Realizan el diagrama de Bode en la gráfica, detectan donde quieren hacer el cruce y de ahí viene el desplazamiento de la fase negativa, ¿verdad? De phi 1. Y a eso le restamos 90 grados y esta es mi primera ecuación que voy a tener para mi diseño del compensador. Enseguida se determina el valor del factor K de este procedimiento o técnica. Y a partir de la siguiente expresión, para este compensador tipo 3, la ecuación 2 nos define cómo se determina este factor K, ¿verdad? Entonces, a diferencia del tipo 2, aquí la cantidad de búsqueda se define por la ecuación número 1, que aquí se calcula. Este parámetro bus se divide sobre 4. A diferencia del tipo 2, en aquel era el bus dividido por 2. Aquí es sobre 4, ¿verdad? Entonces esta es mi segunda ecuación, la cual voy a utilizar para el cálculo de este factor. Y ese factor pues ya sabemos que lo utilizamos para el cálculo de las frecuencias de los ceros y las frecuencias de los polos. Como en este tipo 3 vamos a tener 2 ceros y 2 polos, entonces este factor K nos sirve para determinar esas frecuencias. Enseguida es calcular los valores de los componentes en el amplificador. Entonces, aquí ya se resume, ¿verdad? Básicamente, pero ustedes pueden revisar y les encargo mucho que lo hagan. El bajar esas notas de aplicación de la página que les indiqué. Inclusive creo que por ahí debo haberles puesto en la plataforma algún artículo referido a esta técnica del factor K para que le den una revisada. Entonces básicamente aquí se resumen las expresiones para el cálculo de los componentes. Entonces tenemos el componente de C2, de C1, R2, R3 y C3. Recordemos que el componente de R1, pues ese nosotros lo vamos a asignar, ¿verdad? Que ese pues puede ser un valor desde 1 kilo, ¿verdad? Y hasta 10 kilos. Pero como les comentaba, pueden usar 20, 22, 30, inclusive hasta 50 kilos, ¿verdad? Pero un buen valor para R1 puede ser apropiado con 10 kilos. Y a partir de ahí, pues determinamos el valor del capacitor C2. Recordemos que ya definimos nuestra frecuencia. Aquí esta frecuencia, junto con 2pi, nos forma la frecuencia angular de cruce. La ganancia, pues va a ser la ganancia que ustedes determinen de acuerdo a los parámetros que obtienen de la gráfica de ganancia y de fase para poder compensar junto con el modulador y tener esa ganancia. Y el valor de R1, pues ustedes lo seleccionan. Una vez teniendo el valor de C2, calculan el valor de C1 con esta expresión número 4. Esta sería la 3, la 4 y así sucesivamente. Entonces aquí es donde nos sirve el valor de K para determinar el valor del capacitor C1. El capacitor, la resistencia R2 la calculan con esta expresión 5, que es la raíz cuadrada del factor que calculé previamente entre estos parámetros, ¿verdad? La frecuencia de cruce y el capacitor C1 calculado con la ecuación ecuación 3. Enseguida la cantidad o el valor de R3 se calcula con respecto a R1 y al factor K. Y finalmente el valor del componente de C3 se calcula con la ecuación 7 y para esto pues se sigue utilizando el valor del factor K con raíz de ese factor, la frecuencia angular y el valor calculado previamente en la ecuación 6 de R3. Y con eso tenemos los componentes, ¿verdad? Que son 6 componentes que requiere el amplificador. Entonces ahí solamente definiendo, ¿verdad? La frecuencia de cruce en 0 decibeles a ganancia unitaria, ¿verdad? Esta es la frecuencia
en Hz. Y la ganancia requerida a esta frecuencia donde queremos llevarlo nuestro convertidor en ganancia hacia una ganancia unitaria o de 0 decibeles. El amplificador 3 finalmente queda conformado por sus componentes. Con esta configuración es importante ver exactamente dónde queda cada uno de los componentes: R1, R2, R3, C1, C2 y C3, ¿verdad? Para no moverlos con respecto a las ecuaciones que ya acabamos de definir. Y eso lo pueden ver también ahí en el libro de electrónica de potencia del autor, ¿cómo se llama? Creo que William, ¿verdad? William Hart. Y bueno, la ganancia de este compensador pues nos la da esta función de transferencia, que no es más que la relación de las impedancias de retro y de la entrada, ¿verdad? Entonces ustedes pueden desarrollar esa ganancia conformando esta impedancia. Ustedes hagan ahí el cálculo de estas dos impedancias para llegar a definir esta función de transferencia. Entonces la relación ZF-ZI nos va a dar toda esta expresión, ¿verdad? Donde tenemos dos ceros. Este es un primer cero, este es el segundo cero. Aquí nada más tengan en cuenta que esto debe ser sumado, ¿verdad? Este es el parámetro S que multiplica C3 y multiplica la suma de estas dos resistencias y se suma el valor unitario, ¿verdad? Aquí va enseguida. Entonces ahí tenemos los dos ceros. Y por otro lado tenemos, este es el polo en el origen, que es el que viene decayendo su ganancia del compensador desde 0 Hz o desde corriente directa. Y luego aparece un polo dado por estas componentes y aparece otro polo en otro punto. Entonces tenemos dos ceros y dos polos. Aquí es importante asumir que el valor de C1 debe ser mucho mayor siempre a C2. Entonces al momento de calcularlo, verifiquen que sí cumpla esa condición. Lo mismo que el valor de R3 en el tipo 3, el valor de R1 debe ser mucho mayor al valor que ustedes van a calcular de R3. Eso pues va a ayudar para tener esos criterios de diseño. Entonces tenemos básicamente dos ceros definidos por los términos en el numerador de mi función de transferencia, y el primer cero lo da precisamente este parámetro, el inverso de la constante de tiempo. Entonces el inverso de esta constante de tiempo dado por R2 y C1, que esos dos, vemos R2 y C1, R2 y C1 están en esta parte, ¿verdad? Esos son los que provocan el primer cero. Y el segundo cero lo da R1 y C3, que está dado por esta parte, ¿verdad? R1 y C3 lo provocan precisamente R1 y C3. Estos dos componentes provocan el segundo cero. Y generalmente, como lo hemos comentado en el video anterior, estos dos ceros en la práctica se igualan. Entonces, al igualar las dos frecuencias, a partir de ahí podemos diseñar y calcular los elementos de los componentes. Entonces, este es un criterio importante de igualar nuestros ceros para que la ganancia tome este rumbo, ¿verdad? Al igualarlos, aquí ya no vamos a darle en ningún momento de una ganancia constante, sino que en ese momento el cero trata de que este polo se cancele para mantener esto constante, pero el siguiente cero no lo permite y lo que hace es incrementar la ganancia, ¿verdad? Entonces eso lo va a provocar precisamente igualando los ceros.
En el caso de los polos tenemos tres polos, el polo en el origen, el polo 1 y el polo 2, ¿verdad? El polo en el origen pues ya lo da R1 y C1, ¿verdad? Que lo tenemos entre estas dos componentes, que es básicamente la función integradora. Entonces eso lo va a dar R1 con C1. El siguiente polo lo da R3 y C3, que son estos componentes que tenemos aquí en la entrada. Y el tercer polo, que es el polo 2, R2 y C2, ¿verdad? Que son los componentes R2 y C2. Entonces hacemos exactamente lo mismo, igualamos los polos para que en el momento en que el cero número 2 provocó el incremento lineal de la ganancia, en este punto encuentra un polo y ese polo va a tratar de que esa ganancia se mantenga constante. Pero al igualar el polo 2 al polo 1, domina el polo 2, provocando que ahora esa ganancia constante, al contrario, provoque un decaimiento lineal con una pendiente negativa de menos 20 decibeles por década, ¿verdad? Entonces esta es la respuesta que debe tener el controlador en su ganancia, provocando que se incremente aquí bastante la ganancia en el punto que nos interesa, porque aquí va a ser el punto precisamente donde vamos a tratar de ubicar nuestra frecuencia que yo selecciono como frecuencia de cruce. Y ahí es donde quiero que tenga una ganancia suficiente y también el desfasamiento provoque un boost bastante alto para poder llevarlo a un desplazamiento cada vez menor. Entonces esa es básicamente la teoría detrás de este compensador tipo 3, ¿verdad? Como un comentario, en la página más bien en la plataforma de Moodle, ahí en las notas, en este tema número 3, acabo de abrí esta semana unos enlaces que estaban ahí cerrados, pero están abiertos, donde está, creo que, un artículo referido al autor Venable que describe esta técnica del factor K, así como un archivo, creo que en Excel, que es un archivo que provee el libro de Mohan, que viene en el archivo de Excel, viene todo el procedimiento para el cálculo de los compensadores, tanto el tipo 2 como el tipo 3. Entonces, ahí es muy sencillo, porque en la hoja de cálculo de Excel, ustedes ubican los parámetros que necesitan de ganancia y de frecuencia de cruce, de margen de fase, y automáticamente la hoja de cálculo en Excel les permite diseñar el compensador y les da los valores directos de lo que son los componentes de este compensador, que es básicamente lo que acabamos aquí de describir, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden revisar. Similarmente, ahí en el Dropbox coloqué pero ya estaba, ¿verdad? Pero no sé si ya lo hayan ustedes visto anteriormente, pero hay algunas carpetas en el Dropbox donde hay varias notas de libros. Entonces hay un libro que por ahí ustedes van a observar. Dice, es de un libro que se llama Switching, que ya se lo sabía, creo que he comentado. Switching Regulator Analysis. Y este es del autor Mitchell. Entonces por ahí en esta carpeta ustedes van a encontrar algunos capítulos del libro de Mitchell, ¿verdad? Y el capítulo número 4 es referido a todo lo que hemos visto acerca de la técnica de modelado de espacio de estados, para que también ahí lo revisen y refuercen ahí los temas sobre esta técnica y ya lo vayan combinando con lo que acabamos de ver del modelado del compensador, ¿verdad? Entonces eso para
que por ahí lo tengan en cuenta y puedan revisar también esas notas en las carpetas que tienen dentro del Dropbox. Muy bien, para continuar con este tema del video de hoy, vamos a ver algunas de las aplicaciones del control ya con el compensador de este tipo de fuente de alimentación. Entonces, si ustedes lo revisan, pues aquí lo reconocen, ¿verdad? Este convertidor es un convertidor push-pull, el cual tiene en su salida 4 devanados secundarios. 2 se utilizan para rectificar, ¿verdad? Y poder tener una salida número 1 a una carga 1. Y en los otros 2 devanados se utilizan también para hacer la rectificación con 2 diodos con la derivación central en estos puntos, ¿verdad? Para cada uno de los voltajes. Entonces básicamente este convertidor realiza la rectificación en sus secundarios a través de los diodos, conmutan los interruptores S1 y S2 en forma combinada, ¿verdad? Alternada, para producir finalmente aquí voltajes y poderlos rectificar y entregar aquí un voltaje B01 y B02, ¿verdad? Entonces, este voltaje pues es posible modificarlo, ¿verdad? De acuerdo a los ciclos de trabajo que tenemos nosotros en los interruptores principales, que es S1 y S2. Entonces aquí la retroalimentación se realiza para poder censar 2 voltajes diferentes, vamos a decir uno de 5 volt y otro de 3.3, o cualquier otro voltaje que ustedes piensen en este momento. Pero la idea es que sobre cuál voy a controlar, ¿verdad? Porque solamente voy a generar un voltaje de control para producir el ciclo de trabajo principal en S1 y en S2. Entonces lo que se hace es intercalar aquí los 2 voltajes a través de 2 resistencias RX y RY. Combinan los 2 voltajes y los suman en este punto, en RZ. Entonces básicamente son 2 redes de retroalimentación, una formada por RY y RZ y otra RX y RZ, ¿verdad? De tal forma que en RZ reside básicamente la proporción que tiene cada uno de los voltajes de salida para que contribuyan a una señal de censado de ambos voltajes y con un solo compensador podamos realizar la compensación o el control, ¿verdad? Entonces aquí simplemente tenemos un voltaje de retroalimentación de salida o feedback, podemos poner una FB de feedback, y se coloca un buffer solamente para llevar ahora sí este punto a la parte del compensador de tipo 1, 2 o 3, ¿verdad? Pero generalmente aquí deberemos usar un compensador tipo 2 o 3, y aquí ya se realiza la retroalimentación de esta señal. Dice que para cualquier cambio en las cargas, R1 y R2 generará un cambio en el voltaje de la salida. Entonces, aquí las cargas son la resistencia R1 y R2, ¿verdad? Entonces, estas pueden tener un cambio en su carga. Entonces, esto va a generar pues un cambio en el voltaje en la salida, para que esto nos permita tener un control en la retroalimentación. Entonces, aquí se utiliza un transformador para proporcionar múltiples salidas aisladas, que son las que tenemos aquí en estos 4 devanados secundarios, que se usan 2 de ellos para tener este común, lo mismo que en este otro caso. El transformador podría presentar una inductancia de fuga grande, lo cual afectaría la impedancia de salida, ¿verdad? Entonces, siempre los transformadores vamos a tener que en algún momento considerar la inductancia que pueda tener aquí el transformador como una inductancia de fuga, una L leakage, ¿verdad? Entonces, esa es la inductancia de fuga de la que trata aquí este transformador. En la rectificación, los diodos rectificadores deberán conducir altas corrientes, ¿verdad? Y las pérdidas de los dispositivos de potencia podrían ser altas, ¿verdad? Entonces,
estas dos, estos cuatro dispositivos son los que se encargan de hacer la rectificación, pero como aquí podemos tener potencias altas en este esquema, entonces estos son los encargados de conducir precisamente esas corrientes hacia la carga y provocan pues pérdidas, ¿verdad? Pérdidas por conducción y pérdidas en la conmutación de los diodos. Por esa razón, más adelante les comentaremos un poco, ¿verdad?, de lo que son los rectificadores síncronos, los cuales en lugar de utilizar diodos, se sustituyen estos diodos por componentes activos que son los MOSFETs. Entonces los MOSFETs se van a estar conmutando y con eso de conmutar los MOSFETs permite reducir las pérdidas por conmutación, ¿verdad? Entonces es la idea de sustituir en algunos casos este tipo de diodos. Finalmente, algunas veces estos diodos, pues ya es lo que acabo de comentar, ¿verdad? Se reemplazan por diodos ya sea Schottky, que son más veloces y tienen menos pérdidas, o por MOSFETs y se combinan para dispararlos en una manera síncrona, ¿verdad? Con los pulsos que tenemos de disparo de los switches principales. En los transformadores convencionales se tiene un núcleo y muchas vueltas, ¿verdad? Generalmente es lo que vamos a encontrar en los transformadores. Los transformadores planares son transformadores que tienen pocas vueltas y de muchos núcleos. Entonces también en el diseño de convertidores ya es muy común encontrar transformadores de tipo planar, ¿no? O que van incrustados dentro de las tarjetas PCBs. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de este tipo de transformadores, ¿verdad? Que van en la etapa de tanto de conversión de alterna a directa para producir un voltaje de directa, y ya en el convertidor de DC-DC pues tenemos que también tener en algunas de las configuraciones pues configuraciones aisladas, entonces requerimos de transformadores, ¿verdad? Entonces ya los transformadores planares también son bastante usados desde hace más de 20 años, yo creo, ¿verdad? Y aquí se ve una configuración de uno de los tipos de transformadores planares que llevan sus núcleos de ferrita, que básicamente son dos piezas separadas, se unen y dentro de ellos pues van a estar las tarjetitas, ¿verdad? Las PCBs, donde van el número de vueltas y se van interconectando entre cada una de las capas. Y de esa manera se forman transformadores planares, ¿verdad? Que pueden ir dentro de la misma tarjeta de un convertidor o pueden ser transformadores planares construidos por fuera y ya nada más se insertan y se soldan los pines de esos transformadores. En algunas ocasiones, como veíamos en el ejemplo anterior, se pueden tener distintas salidas de un solo convertidor. Entonces, cuando tenemos múltiples salidas, que pueden ser de dos o más salidas, lo que se hace generalmente es unir todos los cables del lado positivo, unirlos cuando se va a hacer una conexión del convertidor con muchas salidas hacia la carga, y hay que conectarlo a través de cableado, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda es que de los dos o más cables que se tengan de las señales positivas se entrelacen, ¿no? Entonces generalmente aquí viene la señal positiva de A, de B y de C, y por acá la señal negativa o de retroalimentación del voltaje A minúscula, B y C, ¿verdad? Entonces lo que se hace es tener por acá una salida, ¿verdad? La A se combina con la B y aquí tenemos las dos señales A, la positiva y la negativa, pero entrelazadas de esta manera. Entonces se hace lo que se llama en inglés un twist. Se entrelazan los cables y con eso se reduce la inductancia que pueda tener el cable por sí solo, ¿verdad? De esa manera se reducen pues las interferencias electromagnéticas al entrelazar los
los cables, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede tener los puntos comunes. Finalmente, por aquí tengo una nota de aplicación que no sé si la haya puesto en la plataforma, pero si no la voy a subir para que ustedes la tengan disponible. Básicamente es un artículo de la empresa de semiconductores que se llama ON Semiconductor. Es una nota de aplicación que pueden inclusive pues ustedes bajar, ¿verdad? En esta página, ON Semi. Pero esta aplicación que tiene este número de aplicación trata acerca de una técnica general, ¿verdad? De optimizar la respuesta dinámica en un convertidor reductor. Entonces trata por aquí pues todos los temas que hasta ahorita hemos venido comentando, ¿verdad? Lo que es el convertidor reductor, su lazo de retroalimentación, la etapa de potencia, la etapa del emulador, el controlador, la retroalimentación, y pues aquí explica todo lo que se refiere, ¿verdad? Al uso de la técnica. Entonces comenta aquí los tipos de redes de compensación, como es el tipo 1. Aquí trata pues todo lo que se refiere a esta red de tomar una señal del voltaje de la salida, ¿verdad? Y a esta resistencia se le conoce como la R vías o resistencia de polarización, que no es más que el voltaje que yo voy a poner de referencia. Calculo esta resistencia con ese voltaje y con esta relación, ¿verdad? Por R1 y por la diferencia de Bin, el que está entrando, que es mi B0 de mi convertidor, menos la referencia, ¿verdad? Y de esa manera se calcula esta resistencia. Entonces hay varios puntos importantes que pueden revisar en esta nota de aplicación para que también lo consideren, ¿verdad? Aquí vienen las gráficas de respuesta del tipo 1, del tipo 2. Viene pues bastante explicado cada una de las configuraciones, cómo se calcula, o tenemos aquí el tipo 2, ¿verdad? Cómo calculamos esta parte de la resistencia del vías. Y el tipo 3 pues también aquí lo comentan, ¿verdad? Y sus cálculos de las ganancias, las frecuencias, etc. Aquí observen cómo el tipo 3, aquí sí lo separan en dos frecuencias de cero diferentes. No muy alejadas, ¿verdad? Pero mantienen aquí una porción constante de la ganancia. Lo mismo que en los polos. Y esta es la fase que en este momento, en esta pendiente, se crea este bus del tipo 3, ¿verdad? Que es un bus bastante amplio para poder compensar la fase. Y aquí ya viene la configuración de la combinación del tipo 1 y el tipo 2, el tipo 1 con el tipo 3, ¿verdad? Cómo se calculan aquí los componentes. Entonces ahí viene la ecuación que ya vimos, la ecuación 20 de este artículo. Pues viene el cálculo del valor del factor K para el tipo 3, y viene aquí como un resumen en esta tabla de cómo el usuario puede seleccionar aquí los valores del tipo 1, del tipo 2 y el tipo 3, ¿verdad? Y bueno, revisen esa nota de aplicación. Voy a tratar de revisar si está ahí, si no para subirlo, ¿verdad? A final de cuentas, ustedes, una vez que hagan una compensación, deberemos llegar a tener por aquí la respuesta sin compensar, de esta manera. Ganancia constante ya con el modulador. Aquí el efecto que tiene el filtro pasabajas. Pero cuando ya agregamos la compensación, pues nosotros vamos a observar en el lazo abierto esta respuesta. La ganancia del compensador, como viene decayendo por el polo en el origen, presenta aquí el pico del sobreimpulso del filtro y empieza a caer. Y en 0 decibeles es donde queremos que cruce nuestro lazo abierto para en ese momento ahí
tener la ganancia unitaria. Entonces todo esto lo van a ir viendo en los ejemplos que vamos a también a realizar en la tarea, ¿verdad? Que vamos a tener una tarea siguiente. Bueno, básicamente eso es lo que corresponde a ese artículo. Y yo creo que por hoy lo dejamos hasta aquí y la próxima semana vemos, yo creo que un ejemplo un poco más claro. Y les vuelvo a indicar, voy a preparar la tarea siguiente referido a este tema de los compensadores y demás, que está pendiente para que también empiecen a revisar esos problemas de la siguiente tarea. Muy bien, entonces mañana tendremos una reunión pues breve, no va a ser muy extensa. Yo pienso que unos 20 a 30 minutos nos llevaremos. Solo indíquenme, ahorita les pido por favor que me indiquen cuál es la hora más adecuada para ustedes, si no tienen alguna otra reunión programada para mañana viernes. Yo pensaría que podría ser a las 10, 11 o 12, ¿verdad? Ustedes me dicen. Gracias.